Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Danos la luz para entender las Escrituras a través de la doctrina de la Iglesia y danos la humildad para reconocer en aquellas áreas que tenemos que cambiar. Te pedimos por aquellos pendientes que tengamos, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, ahora sí, continuamos con el último capítulo de Mateo y ya para mañana continuaremos con Lucas. Capítulo 28 de San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. Y ya se les adelanta camino a Galilea. Ahí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió en el camino, en el encuentro, en el camino, y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Ahí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron de dar a los soldados una buena cantidad de dinero, para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que había corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, mis hermanos, vamos a terminar temprano porque terminamos San Mateo. Perdónenme, yo les dije que era Lucas, pero sigue Marcos, perdí el orden. Entonces vamos a resumir un poco de esto que hemos leído el día de hoy
en el capítulo 28 nos habla que al ver el ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Fue tanto el temor que se quedan como muertos. Pero miren qué interesante. El ángel les dijo a las mujeres, a esas que venían a ver a Jesús, ustedes no tienen por qué temer. O sea que de alguna manera los soldados sí tenían por qué temer, pero ellas no. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que ellas iban en busca de Jesús. Entonces bíblicamente nos está diciendo que los que estemos buscando a Jesús no tenemos por qué tenerle miedo a ese encuentro con Jesús. Y para tener ese encuentro por Jesús, al menos que sea su venida, su tercera venida, es la muerte. Y mucha gente le tiene miedo a la muerte. Tienen miedo a hablar de la muerte. Y una vez escuché a un misionero amigo mío, quien amo mucho, que se llama Pablo Collazo, lo escuché decir que decía él, es irónico lo que pensamos los hombres. Nosotros anhelamos ir al cielo y tenemos la esperanza de ir al cielo. Pero cuando un ser amado se nos adelanta, en vez de regocijarnos, nos entristecemos. Nos entristecemos porque se nos adelantó a ese lugar que tenemos esperanzado que vayamos nosotros y queremos que los demás vayan. Qué irónico. Entonces se me hace interesante eso que decía. Pero bueno, entonces el que busca a Jesús no tiene por qué tener miedo a ese encuentro. Lo otro está en el capítulo 9. Dice, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. ¿Por qué encalco esto? Yo los invito a que busquen una Biblia testiga de Jehová. Porque como los protestantes nos pasan diciendo tanto que las Biblias son las mismas y que no cambian y que es la misma Biblia y es el mismo Dios, verán en una Biblia testiga de Jehová que no dice se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Así no va a decir. Va a decir lo abrazaron a sus pies y le rindieron homenaje. Eso es lo que va a decir. O lo honraron. Son las dos palabras que usan. Pero nunca dirá que lo adoraron, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces no se dejen engañar por esas mentiras, esas palabras vanas de los hermanos no católicos que nos dicen que es lo mismo. No es lo mismo. Por último, para mí uno de los versículos más importantes de la Biblia es aquí en el capítulo 28. Y en realidad es 28, 20 en adelante. De hecho hay un corrido que me encanta, que no lo he vuelto a escuchar, pero dice Mateo 28, 20. Más claro no puede ser. Yo estaré con ustedes hasta la consumación, aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó. Pero eso es una mentira, es no creer al Señor. Y bueno, continuó el corrido. ¿Por qué me gusta? Porque habla de los hermanos protestantes. Habla de cómo ellos dicen que sí es verdad, hay unos, no todos, pero dicen, sí es verdad que la Iglesia Católica fue la primera, pero se corrompió y después de... se me escapa el nombre, lo traía en la mente ya. Bueno, entonces lo recuerdo, les digo. Constantino, después de Constantino, la iglesia cambió y se paganizó y se infectó prácticamente. Y esa es la excusa que usan para decir que por eso ha habido unas iglesias nuevas. Pero aquí hay una cosa, mis hermanos, muy importante. Miren, lo voy a leer desde el 18. Dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo tiene toda la autoridad. Versículo 19 dice, vayan pues. O sea, este es el primer mandato que a veces los católicos o muchos católicos han completamente olvidado. Dice, vayan pues. O sea, ¿qué es? Un envío. Y hagan que
todos los pueblos sean mis discípulos. O sea que el Señor nos hace un mandato ¿a qué? Para que sean sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Dirían ustedes, evangelizarlos. Pero ese no es el orden que da Jesucristo. Incluso esa doctrina de los protestantes ahí se tumba. Dicen los protestantes, es que tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón. ¿Y cómo lo van a aceptar los niños si todavía no saben? Veamos si Jesucristo dice, doctrínenlos y después bautícenlos. Vamos a ver cómo dice el Señor. Dice, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se tumban 2 o 3 doctrinas de los protestantes. 2, hasta si mal no recuerdo, de los protestantes. 3, sí, por lo de la iglesia. La primera es que ellos dicen que para ser bautizados tienen que ser doctrinados. Ese no fue el orden que dio Jesucristo. Así que su teoría de que los niños no se pueden bautizar porque no pueden aceptar a Jesucristo es falsa. Porque Jesucristo no dice primero enséñenles, dice bautícenos. Esa es la primera regla. Segunda cosa que se tumba de los protestantes dicen en el nombre de Jesús. Ellos bautizan en el nombre de Jesús y es todo. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí hay sectas por ahí que bautizan con esa fórmula, pero por lo general casi todos solamente usan el nombre de Jesús y esa no fue el mandato de Dios. Ellos pueden decir misa, pero esa no es el mandato de Dios. El mandato de Dios fue claro, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál fue la segunda regla o el segundo mandato? Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado hasta a ustedes. Entonces, a darles una enseñanza, o sea, a evangelizar. Y aquí no dice evangelicen a todos menos a los protestantes. O aquí no dice evangelicen nomás al que quiera. O aquí no dice evangelicen nomás a los de su casa, como nos quieren decir por allá afuera. No, es que tienes que dejarlos, que cada quien crea lo que quiera, si eso los hace feliz. Si eso quieren, no se dejen llevar por esas mentiras de los paganos o de los católicos peligüeyes, que ni son católicos, son más paganos que católicos, pero se dicen católicos y lo son porque son bautizados a veces. Entonces, no se dejen llevar por eso. Jesucristo nos envía a una evangelización. Eso es lo que ha olvidado el católico. El católico ha olvidado que Jesucristo nos dio ese mandato. No es una opción. Nuestro trabajo es evangelizar y cada uno tiene que poner su granito de arena de la mejor manera que pueda. Yo lo he tratado de hacer por este medio porque por aquí me ha llamado el Señor y por otros medios que se me permiten, pero sobre todo este medio, porque a esto me llamó el Señor. Entonces, por lo tanto, lo hago. Y tengo informado a mi párroco para que él sepa lo que yo estoy haciendo. Entonces, es un mandato de Dios, no es una opción católico, no te quedes callado. Mira, quizás tú no tengas cómo desenvolverte, quizás tú no tengas el conocimiento de las escrituras, quizás tú no tengas ese dominio de poder hablar detrás de una cámara o enfrente de las personas. Quizás tú no puedas hacer eso. Pero sí puedes enviar los videos. Y yo no te estoy pidiendo que envíes el mío. No es lo que... Espero y me entiendan lo que les quiero decir. Si tú crees que estos videos son edificantes y son buenos y lo quieres hacer, bendito sea Dios. Pero no tiene que ser este video. Si tú escuchas el evangelio del día de cualquier sacerdote, envíalo. Si tú escuchas a otra persona diferente que a mí y has aprendido de esta persona y te gusta y la sigues, envía los videos de estas personas. Pero haz algo, evangeliza de una manera. Ya el hecho de que tú compartas videos, ya estás evangelizando. Con el hecho de que tú le envíes a otro, ya estás evangelizando. Si la otra persona lo quiere recibir o no, ese es problema de ellos. Aquí Jesucristo dijo a todas las naciones, a todos los pueblos. No dice nomás a los que quieran, no. Aquí dice a todos los pueblos a enseñarles a cumplir lo que Él nos ha enseñado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, lo que tratan de hacer muchos allá. Nomás tengan cuidado, no cualquiera está con la doctrina de la iglesia. Incluso hay sacerdotes que se han salido de la doctrina de la iglesia. Hay
personas, otras que han regresado. Un ejemplo fue que alguien a quien yo amo su enseñanza, de hecho, a Fernando Casanova. Él se alejó, o más bien se desvió, no se alejó, se desvió, pero ya volvió. Ya volvió, recapacitó, pidió perdón, se arrepintió y volvió. Gloria al Señor, lo podemos volver a escuchar, ya está en comunión con la iglesia. Lo mismo está pasando con el padre Aram Cotas. Yo en lo personal no comparto su manera de evangelización, pero bueno, se alejó, dejó la iglesia. Ahora está intentando volver. Mientras la iglesia, él es un caso distinto porque él es un sacerdote. Mientras la iglesia no le dé su dispensa y lo reconozca nuevamente su obispo como sacerdote, todavía no lo podemos escuchar. Tenemos que recibir esa aclaración del obispo, pero por lo menos ya está volviendo y eso es algo bueno. Y lo último, que los protestantes dicen que sí es cierto que la iglesia era la verdadera, pero después se alejó de Dios. Vamos a ver si eso es bíblico. Y dice Jesucristo en el versículo 20, enséñales todo lo que les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Así que los protestantes en estos solos 2 versículos se les caen 3 teorías de ellos. El bautizo de los niños, la fórmula del bautismo y que la iglesia terminó con Constantino y que se hizo una iglesia nueva y ahora es pagana. Palabras del demonio cuando digan eso los protestantes, porque eso no es bíblico. Jesucristo dijo que iba a estar con esa iglesia todos los días hasta el fin de la historia. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo. Primero Dios, continuaremos mañana con el Evangelio de San Marcos. Bendiciones.